Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todas aquellas personas que buscan la mejor cobertura para su automóvil, que viene pasando con los seguros contra todo riesgo que se ofrecen en nuestro mercado y cuáles son las compañías que ofrecen las mejores pólizas. También vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de los últimos 7 días con la compañía del economista Luis Seco. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala, con la presencia de Julián Siri, hoy sin la compañía de Santiago Chelala, que se tomó unas vacaciones cuidando, ¿no?, desde ya su bolsillo, anticipándose a los altos costos que van a tener el turismo en estas vacaciones de verano que cada vez están más cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Gracias por no haberme dejado solo, ¿no? No, ustedes también. Faltaba más. Bueno, vamos a arrancar hoy con todos los temas que tenemos, que como siempre son muchos. Y vamos a justamente comenzar con lo sucedido, con las reservas del Banco Central, que con la activación de un nuevo tramo del acuerdo de intercambio de monedas con China superaron los 30.000 millones de dólares por primera vez desde principios de enero. Julián nos va a brindar información sobre este tema. Exactamente, se activó el tercer tramo, ya acumula más de 2.300 millones de dólares en transferencias de yuanes por pesos, que si bien, como mencioné, están denominados, es dinero en moneda china, el Banco Central lo está computando como reservas, por ende pasó la marca de los 30.000 millones de dólares con eso y unas transferencias que recibió de parte de una operadora telefónica por la licitación de una frecuencia radioeléctrica. Así que parece que un poco la calma, por lo menos para esta última parte del año, que generalmente siempre viene pesada, no solo por el calor, la estamos navegando bastante bien el Banco Central. Después están las cuestiones particulares con respecto a si este swap es válido o no tomarlo como reservas. Hay que entender que el swap no es más que un intercambio de monedas por un tiempo determinado y a su vez con un costo determinado. El costo es 6%, pero por otro lado, y a un plazo de un año, pero el costo político de esto es bajo y la tranquilidad que trae al mercado cambiario parece ser alta, con lo cual es una buena jugada por parte del gobierno. Hay que decir, ¿no?, de todas formas, que como venimos viendo en estas últimas semanas, el gobierno ha logrado restablecer la calma en el mercado cambiario, ha logrado, ¿no?, contener justamente las presiones que veníamos viendo hace algunas semanas, pero al costo de frenar fuertemente la actividad económica, ¿no? Y acá lo que vamos a tener que ver en el 2015, seguramente el gobierno va a tener que tomar una decisión, ¿no? Va a tener que evaluar si este frenazo de la economía, este aumento del desempleo tiene más costo político, por ahí empezar a destrabar algunas restricciones a las importaciones y por ahí, bueno, dejar que la moneda se devalúe un poco más y haya alguna pérdida de salario real, ¿no? Sí, claramente estamos entrando en por lo menos esta última parte, es un terreno de juego político bastante fuerte en donde tenemos una suerte de trade-off entre las alternativas. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado tienen la suerte del abaratamiento de los costos por el lado, y lo que se va a ahorrar por el lado de la caída de los precios de la energía. A su vez también hay que pensar de que estuvieron con este rollover, digamos, desplazar el pago del BODE en 2015, de ser exitosa esa licitación, pueden patearla en el tiempo y se sacan de encima una fuerte erogación para el 2015. Hay que tener en cuenta que en octubre vencía este bono y tenían que pagar casi 6.300 millones de dólares. Contaba igual que se iba a refinanciar. Bonar 2024 por casi 3.000 millones de dólares. Eso trae aire fresco y uno tendría que plantearse este tipo de situaciones con las que decís vos, empezar a levantar ciertas restricciones para aliviar el problema de cara al año que viene. Vamos a seguir hablando sobre estos temas en el próximo bloque, pero ahora vamos a cambiar de temática. Vamos a hablar sobre el mercado de seguros. Vamos a brindar información a todas aquellas personas que buscan la mayor protección, la mayor cobertura
para su automóvil. ¿Qué viene pasando con los seguros contra todo riesgo en nuestro mercado? ¿Y cuáles son las compañías en donde estas pólizas son más convenientes? A ver, año 2014. Bajaron las ventas, bajó la producción, pero los precios de los autos 0 kilómetros subieron un 45% hasta entonces. En ese marco y en esa paradoja, el seguro. Aumentaron el valor de las pólizas, pero también las franquicias. Y hay que estar muy atentos. Hoy por hoy no se puede contratar un seguro contra todo riesgo, en realidad nunca, pero más que nada hoy en día, sin averiguar de cuál es el valor de la franquicia. ¿De qué estoy hablando? Del monto a partir del cual, recuerden, se empieza a hacer cargo la compañía. ¿Cuánta gente hay que le roban 2 ruedas del auto, tiene un seguro contra todo riesgo y tiene que poner a veces la mitad del valor de gomas, ruedas que salen carísimas? Así que muy atentos a esta información. Como siempre les vamos a ir con un ejemplo y vamos a analizar 2 patas. Por un lado, los seguros más económicos, siempre contra todo riesgo, sí, los más completos, y por otro lado, los más completos, los que nos cubren en los que más nos cubren, pero que son más caros, o sea, bueno, otro tipo de situación. Vamos concretamente a un Gol Power Plus, sí, de 5 puertas, valuado en 125.000 pesos con aire acondicionado, obviamente 0 kilómetros en este caso. Arrancamos con un valor, la más económica del mercado, para Rivadavia, 910 pesos. Atención, en este caso una franquicia de 3.500 pesos. Y así avanzan: Federación Patronal 945, Sancor 960, SMG 988, La Caja 1023. Muy distintas las franquicias. La de Sancor en ese caso era de 15.000 pesos. Seguimos. QBI 1065, la segunda 1136, Mapfre 1205, RCA 1300, Zurich 1350 pesos por mes. Estamos hablando, y recuerden, franquicias que varían entre 3.500 y 7.500. Yendo un poquito a las más completas, en realidad, sin franquicia, Rivadavia, y un valor de 1.450. Estas son las más caras y vamos a analizar la franquicia: 1.500 para La Caja, 2.000 para la segunda, 2.500 QB, Mapfre 3.000, Sancor 3.000. ¿Por qué estamos viendo para los más completos la franquicia? Porque uno sabe que va a pagar más, pero que la franquicia va a ser mucho menor. Entonces, bueno, ante un siniestro va a tener que preocuparse menos por lo que tiene que abonar en ese sentido. De nuevo, muy atentos. Esto lo están haciendo las compañías como una estrategia para no aumentar tanto el valor de las pólizas, pero sí para estar un poco más cubiertos también ellos. Uno tiene que estar atento, ¿sí? Ir, consultar más de 2, 3 compañías está bien, y saber cuál es la franquicia. Muy bien, vamos a comenzar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Julián nos va a brindar información sobre este tema. Esta ha sido una semana bastante movida para lo que fue el Merval, con el factor externo de la caída del petróleo en casi 13%. El Merval no resistió y terminó cayendo un 14% en la semana entera, especialmente arrastrado por lo que son los papeles energéticos, como YPF, que tiene un gran peso o una gran ponderación en el índice, aflojando más del 18,5%. Esto arrastró al índice, y el resto de los papeles estuvieron aflojando, pero más por un efecto contado con liquidación que por la razón específica de la caída brusca del petróleo. Muy bien, perfecto. De esta manera cerramos este bloque. Quédate ahí con nosotros. En instantes estamos de regreso. Muy bien, estamos de regreso y vamos a comenzar, como hacemos siempre, a responder a todas tus consultas. Vamos a comenzar con las inquietudes sobre el estado de las entidades bancarias, como la de Sofía sobre el estado del banco hipotecario. Para Sofía, la información sobre una de las entidades destacadas es lo que son los préstamos habitacionales. Los números entonces del banco hipotecario: un patrimonio de 4.205 millones de pesos, depósitos 14.135 millones, resultados positivos de 358 millones de pesos, datos a junio de 2014, con indicadores que se condicen con los de solvencia y liquidez del mercado. Le otorgamos nuestra cara sonriente. Muy bien, estamos a pocos días de fin de año, momento en el que vence la tan mencionada cláusula Rufo, que le impide a la Argentina mejorar la oferta a los acreedores que no ingresaron a los canjes del 2001 y del 2005 y del 2010. Esto abriría desde ya, como ya saben todos, la posibilidad de llegar a un arreglo o mejorar las posibilidades de una negociación con los fondos buitre. Nuestra colaboradora Maite Peñoniori dialogó con el público sobre este tema. Café
Financiero le preguntó a la gente si espera que en el 2015 el gobierno resuelva el problema de la deuda en default y si creen que eso será beneficioso para la economía. Tendría que llegar a algún arreglo, aunque sea para el futuro. Algo hay que hacer. Yo creo que van a llegar a un acuerdo, sería lo mejor para todos. Creo que debería mantenerse firme, creo que hay mejores formas de negociación y creo que se podría llegar a un acuerdo, digamos, más justo para ambas partes. Va a estar complicado para el año que viene, pero bueno, yo creo que se va a resolver. No creo que entre en default la Argentina. Y yo estoy de acuerdo con Guillermo Barrito. Cuando venzan las cláusulas Rufo, vamos a tener que acordar algo, porque si no, esto se va a seguir postergando y los gobiernos posteriores cada vez van a ir de mal en peor. El 2 de enero, el primero feriado del 2 de enero, arreglamos. Me parece que hay varios principios que hay que cumplir y sí, no, desde ya, no hay que pagarle más. Lo que se arregló y punto. Bueno, como dijimos la semana pasada, con el plan este de pago anticipado del BODEN y canje, ¿no? También del BODEN, el gobierno de alguna manera está probando el terreno para ver si puede prescindir, ¿no?, de un arreglo con los fondos buitre, que en verdad es lo que más desearía. El tema que hay que tener presente, ¿no?, es que si la situación económica continúa deteriorándose el año que viene y eso tiene un costo político importante, indudablemente el gobierno va a terminar negociando, ¿no?, con los holdouts. Sí, exacto. Acá uno tiene que tener en cuenta primero un factor muy importante, el año que viene de elecciones. Tal cual. Sacado eso, además, por otro lado, si se saca la mochila pesada, que es algo inteligente, la mochila pesada del vencimiento del ROC 15, tendría mucho más grado de libertad, cuanto menos para apalancarse sobre esa posición y tener más poder de negociación con los fondos. Aunque, como vos decías, yo también sospecho de, digamos, siempre uno lo percibía, la voluntad de este gobierno no es negociar con los fondos buitres. O sea, si tuviera que elegir, elegiría, digamos, no llegar a ningún acuerdo con los fondos buitres, mantener la oferta vigente actualmente y llegar, digamos, al final de su mandato sin ningún tipo de acuerdo. Exactamente, porque además hay que tener en cuenta que algo que empezó en teoría siendo 1.500 millones de dólares, hoy está por encima de los 8.000 millones de dólares y se sigue agregando punitorios, intereses y reclamos. Hay que pensar que no solo es un problema de sentarse a arreglar, sino que también es un problema de hacer una emisión global para pagar toda esa deuda, porque hay que tener en cuenta de que el dinero no está. Tal cual. Y bueno, y seguimos hablando con vos, Julián, porque definitivamente el tema que viene aquejando a mucha gente en estos últimos días es la caída del precio del petróleo. Mencionaste algo en el bloque anterior, amplía un poco la información de lo que viene sucediendo a nivel internacional. No llegó a su nivel mínimo en muchos años. Sí, desde el 2009 hay que tener en cuenta que la trayectoria del petróleo en plena crisis financiera del 2008 llegó a un valor de casi $150 el barril para después caer estrepitosamente en menos de 6 meses a $37 y desde entonces recuperó bastante terreno y se mantuvo en un rango de trading de entre 80 y 100, $105. Bueno, ahora parece que los planetas se alinearon, ya sea acuerdos por debajo de la mesa entre algunos productores árabes y los Estados Unidos. La cuestión es que hoy estamos viendo un barril de petróleo, dependiendo del tipo, entre 55 y $60. Esto trae algunos beneficios en términos de costos, pero también trae problemas y se empezaba a ver en los mercados accionarios. ¿Cuáles son esos problemas? Hay muchas empresas energéticas que están repletas de deuda y puede haber defaults corporativos. Muy bien, perfecto. Bueno, cerramos este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Alberto, que nos consultó sobre la situación de Sancor, esta empresa presenta un activo de 5.023 millones de pesos, pasivo 3.356 millones, patrimonio 1.667 millones, resultado positivo 72 millones de pesos, primas 1.556 millones e informa 3.194 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, también en Facebook nos encuentran así como Café Financiero. Nos escriben, las respondemos. Bueno, vamos a un nuevo intervalo, quédate ahí. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Luis Seco. Muy bien, ya estamos con la presencia del economista Luis Seco para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por venir. Un placer.
una semana en la que se conocieron las últimas mediciones de inflación que presentan, ¿no?, los legisladores de la oposición y que tanto viene cuestionando el gobierno en los últimos días. Mediciones que dieron, ¿no?, un resultado favorable para el gobierno porque marcan una inflación mensual para noviembre que ha sido la más baja desde mayo del año pasado. Luis, ¿cuáles son los motivos que crees que hay detrás de este avance, ¿no?, que de alguna manera viene logrando el gobierno en la lucha contra la inflación? Mira, primero ponerlo en perspectiva. Es cierto que es una de las más bajas, como vos mencionaste, está por debajo del 2%, que era una suerte de umbral de tasa de inflación que el gobierno... Fue del 1,86 para... Sí, fue un 86, pero digamos, está por debajo del 2, que era como una, viste, decir, bueno, es como ir perforando umbrales, digamos, niveles. Ahora, hay que decirlo, ¿no? Del 2% de inflación hay alrededor de 80 países del mundo que lo tienen en un año. Nosotros estamos contentos porque tenemos 2% de inflación, un poquito menos en un mes. O sea que todavía esto de festejar este tipo de cosas todavía a mí me da un poquito de escosor y cosquilleo, digamos. No creo que sea un tema para estar contentos tener 2%, o un 89% de inflación, o un 86% de inflación. Pero es importante igual también analizar por qué no se da esta disminución. Bueno, esa es la pregunta. Ahora, el por qué que me decías, mira, yo lo que me consta de algunas empresas que conozco, que son clientes míos y demás, es que hubo durante octubre y noviembre una actitud menos permisiva de parte de la Secretaría de Comercio a la hora de permitir aumentos de precios. Obviamente hubo mucho cuidado en los precios cuidados, por lo tanto el IPC NU, el IPC oficial, va a salir bastante tan bajo como salió con los datos de inflación de octubre, ahora también para noviembre. Pero, digamos, hay cierta reticencia de la Secretaría de Comercio de autorizar nuevos aumentos de precios. O sea, hay más presiones hacia las empresas para que no suban los precios. Y las empresas también encuentran un límite en la capacidad de aumentar precios del lado de la demanda. O sea, no es que tenemos una actitud como teníamos en el pasado de un consumidor muy confiado que compra a cualquier precio. Entonces eso también le ha puesto un límite a la voluntad de aumentar, pero más allá de esa voluntad... Ahí hay méritos en última instancia del gobierno, ¿no?, que ha contenido la demanda agregada, ¿o no? Digamos, contener Por ejemplo, digamos, financiándose con emisión de deuda en lugar de con emisión monetaria. Bueno, ese es un tema que hay que seguir más de cerca, ¿no? Si uno mira lo que pasó en octubre, noviembre y diciembre, la expansión monetaria sigue siendo elevada. Yo no veo ninguna moderación en el ritmo de expansión monetaria a pesar de lo que se dice. De hecho, los datos de noviembre que se informaron hace una semana atrás, justo el viernes pasado, fueron corregidos en la información que se publicó hace una hora, digamos, hace unas horas, hoy el viernes de esta semana. Si mirás desde que asumió Banoli hasta acá, la expansión monetaria son más de 50.000 millones, o sea que te da, si lo calculás por día hábil, te da 1.000 millones de pesos por día de emisión monetaria, o sea, no es una moderación. Entonces, redondeando es, si la política monetaria sigue siendo la misma. La política fiscal también se conoció el dato de cierre fiscal de octubre este viernes y encontramos que el gasto sigue creciendo del 44% anual en los 10 primeros meses del año. Gasto del 44%, expansión de 1.000 millones de pesos por día, expansión monetaria. Y además es muy difícil pensar que la inflación vaya a permanecer en un umbral del 2% menos por mes. La inflación en algún momento se va a acelerar porque no hay forma, digamos, si no cambias las políticas de fondo, los resultados van a seguir siendo los mismos, ¿no? Sí, y en ese sentido, ¿cuál es tu apreciación con respecto a lo que fue el tan anunciado canje del BODE en 2015 y también ese intento de captación de dólares frescos con otro pliego, otra parte de la emisión del Bonar 24? Sí, la operación, digamos, que se anunció y se cerró, pasó todo el viernes, digamos, ¿no? Era una operación que tenía tres patas, una recompra anticipada del BODE en 2015, un canje por Bonar 24 del BODE en 2015 y después la suscripción lisillana, digamos, de Bonar 24. Por todo concepto, el gobierno consiguió alrededor de 500 millones. La suscripción, digamos, la recompra anticipada estuvo por debajo de los 100, hubo 200 de canje y el resto fue un poco más exitoso que el blanqueo de capitales, ¿no? Se consiguió un poco más, pero digamos, la verdad es que fue bastante menos de lo que yo creo que tenía en mente el gobierno. Más allá de las especulaciones que puede haber habido en el mercado, yo creo que el gobierno apostaba, digamos, a mostrar una buena
tanto participación en el canje del Bonar, o sea, del Bodem por Bonar, más la suscripción primaria del Bonar, 24. Así que, digamos, el ministro, medio que en la presentación que hizo de los resultados, tuvo una actitud no de digamos, por decir, bueno, me equivoqué con el timing o en el diseño, cómo trabajamos la propuesta, no estuvo bien informada, fue la ventana muy corta, todo lo que pudo haber dicho no dijo nada, no hizo ninguna autocrítica, le echó la culpa al mundo. Pero queda abierta igual la posibilidad de que vuelva a abrir este canje desde ya en las próximas semanas. Esperemos que lo abra, si lo abra con un poquito más de trabajo previo y de explicación y de difusión y sobre todo, digamos, diciendo la verdad, digamos, ¿no? O sea, hoy el gobierno dice, bueno, esto al final no conseguimos mucho, pero es muy bueno porque demuestra toda la confianza que nos tiene el mercado. Y al mismo tiempo cuando lo anunció, claro, entonces ¿para qué lo hicieron si el mercado, digamos? Entonces, digo, hay una serie de confusiones en las señales que pretende dar el ministro que me parece que no ayudan tampoco, ¿no? Y leyendo entre líneas, ¿vos pensás que esto condiciona la estrategia de cara a enero y la supuesta caída de la cláusula Rufo, digamos, como argumento que los impedía negociar? ¿Vos pensás que van a sentarse, van a evitar y patear la pelota para más adelante? Yo soy de los economistas que se ocupan de mirar estos temas. Siempre he sido uno de los más escépticos. Nunca creí que el gobierno tenía vocación de arreglar. Desde que salió, incluso antes del fallo de la Corte Suprema, era de los que tenía una posición que era muy difícil que hubiera la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Un apoyo a la Argentina, algún fallo favorable. Sigo pensando exactamente en lo mismo. No creo que el gobierno tenga realmente intenciones de ir a un acuerdo. Y si esto lo lleva a acordar porque lo presiona, la verdad que hay otros temas más importantes que el resultado de esta licitación, como para decir por qué no lo hace, ¿no? Hablamos justamente de esto en el bloque anterior, ¿no? Y en verdad es claro que el gobierno no desea bajo ninguna circunstancia arreglar, pero nos preguntábamos, ¿llegará la situación el año que viene en el que la economía continúa su deterioro, continúa aumentando el desempleo, esto comienza a tener costos políticos para el gobierno, se empieza a reflejar en las encuestas? En ese contexto, ¿no crees que el gobierno comenzaría a mirar con mejores ojos la posibilidad de un arreglo que podría por ahí permitirle liberar importaciones, darle un poco de oxígeno a la economía? Lo que pasa es que ahí ese argumento va en contradicción de un argumento que hiciste hace poco cuando me decías que al final el gobierno era exitoso en enfriar la economía. Digo, si el gobierno realmente lo que quiere es enfriar la economía, entonces ¿por qué va a asustarse porque se le enfría la economía? Digamos? Entonces, no, pero digo, la quiere enfriar hoy porque no tiene los dólares también, digamos, para tolerar un aumento de la actividad económica, un aumento de la demanda de importaciones, digo. Desde ese punto de vista. Yo lo que creo que acá la pregunta relevante es si hay un incentivo concreto a arreglar o no. Entonces, si se demora el acuerdo, si realmente el gobierno insiste en que va a seguir ofreciendo lo mismo, eso va a significar que los resultados o las consecuencias favorables de un eventual acuerdo con los holdouts no los viva este gobierno, no capture ningún beneficio. Entonces, sí, puede cambiar las expectativas, mejorar un poco, pero la verdad que yo creo que todo lo que estamos viendo es la continuidad de las mismas políticas y no soy optimista respecto de que haya realmente un cambio del lado del gobierno porque se asusta, porque ve algo que no le gusta. En el mercado, hay mucha gente en el mercado que cree que tal vez el incentivo venga por el lado del temor al discovery y a la persecución judicial de que están haciendo los fondos, los holdouts respecto de las tenencias de activos en el exterior de funcionarios. Que eso sí lo podría llevar al gobierno o darle un incentivo a acordar. Pero el tema del nivel de actividad económica, los flujos de dólares y demás, me parece que por ahora el gobierno se siente muy cómodo, está contento, como dijiste vos, porque la inflación es debajo del 2%, porque el dólar no aumenta, porque las reservas están... El ministro hoy hablaba del éxito, fracaso en realidad, del éxito de la colocación, diciendo que había 30.000 millones de dólares de reservas. Y uno sabe que no hay 30.000 millones de dólares de reservas porque hay 5.000 millones que se le deben a los importadores. Entonces sigue dando vuelta, tratando de vender algo que no es tal, ¿no? Bueno, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. El análisis entonces de Luis Seco sobre la situación de la economía, sobre lo que viene pasando con la inflación, sobre lo que puede suceder con el conflicto con los fondos buitre y demás cuestiones. Nos vamos así, nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.